Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial cómo crear una lista de validación de datos inteligente que me permita descartar elementos que ya han sido previamente seleccionados. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, tengo una lista de meses y nuestra intención es crear en este conjunto de celdas una lista de validación de datos que me permita seleccionar elementos de esta lista de meses, pero que en la medida que vaya seleccionando elementos, en las nuevas listas de validación de datos que van a aparecer para los siguientes elementos, descarte aquellos elementos que ya hayan sido seleccionados. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es que para crear nuestra lista de validación de datos no vamos a apuntar a los elementos de origen, sino vamos a apuntar a un conjunto de elementos preprocesados que vamos a calcular con una fórmula con el objetivo de que se actualice de manera dinámica. Para esto hemos llamado una columna aquí elementos no seleccionados, donde vamos a calcularlos, aquellos que no hayan sido seleccionados, donde vamos a incluir la lista de validación de datos. Para eso vamos a utilizar la función contar.si, y la función contar.si en su primer argumento me recibe un rango, el rango de evaluación que voy a evaluar contra el criterio que le pase como segundo argumento. Entonces, como rango de evaluación vamos a pasarle el conjunto de celdas donde vamos a poner nuestra lista de validación de datos, y como criterio vamos a pasar, en lugar de un criterio, vamos a pasar un conjunto de criterios, y en este caso va a ser todos los elementos que van a poblar nuestra lista de validación de datos. Si cerramos la fórmula hasta este punto, observen que me está produciendo la función contar.si para cada uno de los elementos que actúa como criterio, me está contando o me está haciendo un conteo de 0, es porque aquí no hemos seleccionado ningún elemento. Pero ¿qué pasa si aquí seleccionamos un elemento? Vamos a decir que seleccionamos abril. Observen cómo el mes de abril tiene un conteo de 1 y aquellos otros elementos que no aparezcan en este rango tienen un conteo de 0. ¿Qué pasa si seleccionamos mayo o colocamos la palabra mayo? Observen cómo mayo tiene un conteo de 1 y aquellos elementos que no están en este conjunto de elementos que seleccionamos como un rango para la función contar.si me devuelven un valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos el resultado de la función contar.si para crear una matriz de valores lógicos que yo le pueda pasar a la función filtrar y poder calcular ese nuevo conjunto de elementos que descarte aquellos elementos que ya he seleccionado? Para hacer esto me paro en la primera celda donde esté la fórmula y digo, si la función contar.si me devuelve un 0, quiere decir que es verdadero, que esos elementos están disponibles para ser seleccionados, y aquellos elementos que me devuelvan un falso es porque están contándose con un valor mayor que 0, quiere decir que no están disponibles para que me aparezcan en la lista de validación de datos. Para esto vamos entonces a continuar con nuestra fórmula y vamos a llamar a la función filtrar, y al primer argumento de la función filtrar vamos a pasar los elementos originales que vamos a utilizar para poblar nuestra lista de validación de datos, y como segundo argumento de la operación filtrar le vamos a pasar la matriz de valores lógicos que ya llevamos calculada con la función contar.si, y como tercer argumento, en el caso de que la función filtrar no produzca ningún resultado, en lugar que me devuelva un error de cálculo, me devuelva un elemento vacío. Cerramos la fórmula hasta este punto y observen ustedes cómo esta lista de datos ya no incluye el mes de abril y el mes de mayo, porque ya están incluidas aquí, ya están seleccionados. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar ahora nuestra celda donde vamos a incluir la lista de validación de datos. Nos vamos a ir aquí a la columna datos o al menú de datos. Vamos a ir aquí a validación de datos y en el nuevo ventana de validación de datos que me aparece vamos a seleccionar lista, y en el origen vamos a seleccionar todos aquellos elementos que estén disponibles de selección en la lista de elementos de no seleccionados. Pero en lugar de seleccionar todo el rango, observen que este es el resultado de una matriz dinámica que sale de una fórmula. En lugar de seleccionar todo el rango, vamos a seleccionar solamente la primera celda. Vamos a remover aquí la segunda celda, solo seleccionamos la primera celda donde está la fórmula e incluimos el operador de numeral con el objetivo de hacer referencia a esa matriz dinámica que sale de esa fórmula. Vamos a dar en aceptar y observen ustedes ahora cómo cada uno de estos elementos tiene esa lista de validación de datos, pero descartando los elementos que ya han sido previamente seleccionados. En este caso, si en este tercer elemento vamos a seleccionar un elemento, observen cómo el mes de abril y de mayo no aparecen, y vamos a decir que queremos seleccionar diciembre. Observen ustedes cómo en la siguiente lista de validación de datos que se apertura ya no aparece ni abril ni mayo de diciembre, sino aparecen aquellos elementos que no han sido seleccionados. Vamos a seleccionar el mes de junio y observen cómo junio se me desaparece de esta lista
y en la nueva lista de elementos de validación de datos ya junio no aparece. ¿Y esto con qué objetivo se hizo? Porque resulta que tenemos un ejercicio donde teníamos que asignar responsables a un conjunto de actividades que se iban a realizar. Teníamos un conjunto de responsables y teníamos que una actividad podía llevarse a cabo por un responsable y máximo 2 responsables, y queríamos seleccionar un responsable para cada una de esas actividades y como máximo seleccionar un segundo responsable, pero que en la medida que yo fuera seleccionando elementos de la lista de validación de datos que quería configurar aquí o quiero configurar aquí, no me descartara aquellos elementos que ya habían sido previamente seleccionados. Para hacer eso vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos paramos aquí en el elemento de cálculo de elementos disponibles y vamos a utilizar la función contar.si. En el rango vamos a pasarle a aquellas celdas donde vamos a configurar nuestra lista de validación de datos, en este caso la columna responsable 1 y responsable 2 para todas las actividades, y en el criterio vamos a seleccionar todos los elementos que van a poblar nuestra lista de validación de datos. Vamos a cerrar la fórmula y observen cómo me produce un resultado de 0, y si actualizamos ahora la fórmula para decir que aquellos elementos que tengan un conteo de 0 son aquellos elementos que están disponibles, y vamos a llamar ahora la función filtrar y vamos a pasarle como primer argumento la lista de origen que va a poblar nuestra lista de elementos de validación de datos. Como segundo argumento le vamos a pasar lo que llevamos de la función contar.si, y como tercer argumento para la función filtrar vamos a pasarle un valor de vacío para que en lugar de que me produzca un valor de un error de cálculo, me produzca un elemento vacío. En el caso de que no encuentre elementos para filtrar, vamos a dar un enter y vamos ahora a calcular nuestra lista de validación de datos. Vamos a configurarla. Entonces para eso seleccionamos todas las celdas donde vamos a incluir esos elementos de la lista de validación de datos y nos vamos aquí a la pestaña de datos, validación de datos, vamos a decirle lista y vamos a decirle que el origen va a ser todos aquellos elementos que poblen nuestros elementos disponibles, pero en lugar de hacer referencia a todo este rango, vamos a hacer referencia al split array que sale a partir de la celda que tiene la fórmula, y hacemos referencia con el operador de numeral a aquellos elementos que desborda esa matriz dinámica. Vamos a dar un enter, vamos a dar a aceptar, y observen ustedes cómo cada uno de estos elementos ahora tiene una lista de validación de datos donde podemos seleccionar elementos, y la siguiente vez que seleccionemos elementos ya no aparece el elemento previamente seleccionado o los elementos previamente seleccionados. Si seleccionamos aquí a Valentina como responsable 2, observe cómo Valentina se nos ha ido de la lista de elementos disponibles y podemos seguir seleccionando responsables. En este caso vamos a seleccionar a Jorge Carlos Pérez Moreno y observe cómo Jorge Carlos Pérez Moreno se nos sale de esta lista, y la siguiente vez que seleccione un responsable ya no me aparecen esos elementos previamente seleccionados. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener una opción de suscribirse, activar las notificaciones para que sean los primeros en ser alertados y recibir nuestro contenido de primera mano. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.